CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Pares Impares. Este es un espacio que hemos creado y abierto para que lleguen muchas de esas voces que están hoy día pensando en de qué manera podemos darle la vuelta a esta conversación que a veces nos atrapa de lo contingente, que no nos permite ver como mucho más allá de la nariz. Y eso mismo nos impide a veces encontrarnos, buscar mejores soluciones o soluciones que sean más permanentes en el tiempo. Hoy queremos hablar de un tema que siempre está justamente de la mano de ese otro lado de la noticia contingente, de lo que está ocurriendo en el minuto, que nos tiene permanentemente alerta, que estamos todo el rato activados en un estado de mucha ansiedad sobre qué va a pasar, cuándo va a ocurrir, y es la conversación sobre seguridad. De acuerdo a muchas encuestas aquí y en el mundo, la seguridad es una de las principales preocupaciones ciudadanas de todos los días, ¿no? Y tiene que ver, por un lado, con lo que vemos afuera, de cuán turbulento está el mundo. Tiene que ver con lo que vemos a veces cuando estamos en la calle. Tiene que ver con cuánto imaginamos que esa podría ser nuestra situación. Y tiene que ver con cuestiones bastante materiales, como el avance del narcotráfico en América Latina y otros asuntos. Es por eso que hoy queremos y tenemos el placer de tener aquí en Pares Impares al nuevo ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Muchas gracias por estar aquí, ministro. Sobre todo que está tan recién llegado en su nuevo ministerio. Recién llegado y no tan recién llegado, pero sí. Eso depende. Eres un nuevo antiguo. Es un nuevo antiguo, sí. Es una buena expresión. Ministro, ¿habrá algo más difícil que hablar con perspectiva de seguridad? Porque, como decía, es una conversación que nos tiene a todos un poco como el loro en el alambre. Entonces, quisiera saber si usted se ha planteado eso como una necesidad o como un desafío, o está corriendo al ritmo de lo que nos está pasando todos los días. Bueno, gestionar el Ministerio de Seguridad Pública tiene mucho de contingencia. La instalación del ministerio tiene la obligación también de mirar en perspectiva, ¿no? Y equilibrar esas dos cosas, responder a la contingencia y mirar en perspectiva, es parte del desafío. Sin embargo, cuando uno habla de seguridad, un poco en los términos en que usted invita a esa conversación, uno por rato lo que inmediatamente se le viene a la cabeza es que seguridad tiene que ver al final del día con orden público, con policías, con perseguir el delito. Pero tiene que ver con algo más profundo, diría yo, y que tiene que ver con un derecho que está asociado a vitalidad, en el fondo, ¿no? No es posible proyectar el futuro si es que las personas tienen que estar permanentemente mirando al costado o tras su espalda, en el fondo, ¿no? Esa representación gráfica no solo tiene que ver con el tránsito en la calle, sino que con el tránsito en la vida. Y mirar el futuro con tranquilidad, es decir, cómo gestionamos esa incertidumbre hacia adelante, tiene en parte que ver con cuáles son las condiciones para que las personas puedan vivir en entornos seguros, que no solo tiene que ver con la integridad personal, sino que también tiene que ver con la posibilidad de desarrollo personal, la propia, la de su familia, de tomar sus proyectos de vida con autonomía. Entonces, cuando uno mira la seguridad en una dimensión un poco más global, puede comprender de mejor modo por qué está en juego, por un lado, el tratar de sostener sociedades pacíficas, porque sociedades pacíficas, sociedades justas, son sociedades seguras. Y por la otra, cómo mantener la idea de autonomía e integridad personal, en el fondo, ¿no? Que es una idea que al derecho y al Estado le obsesiona hace muchísimos años. O sea, la idea de Estado está construida sobre eso. Y estos dos aspectos son clave para poder comprender un factor, creo yo, que para nosotros debiera ser de especial atención. Cuando uno dice, mire, sí, tenemos que abordar la seguridad en términos de reducir la tasa de delitos o la tasa de delitos violentos. Pero por un momento olvidamos que Chile es el país con el índice de temor más grande del mundo. Y la pregunta es ¿por qué? De hecho, por eso hacía un poco estas distinciones al inicio de la entrevista, que es nos percibimos, ¿no? Y estamos en permanente estado de alerta porque imaginamos que el peligro está todo el rato cerca. Y hay cosas concretas, hay peligro también.
probablemente el tamaño del peligro que hay respecto del que sentimos que está cerca es muy distinto. Entonces, quisiera empezar a desglosar eso. ¿Tiene usted una respuesta a esa pregunta? Primero, cuando uno ve la cifra, uno dice, ok, más o menos, ¿qué ha dicho la literatura en Chile sobre esto? Y nos empezamos a dar cuenta que lo que tenemos son hipótesis, ¿no? Hay una producción académica relevante, pero que además no dialoga porque son de distintas disciplinas, ¿no? La gente de psicología escribe unas cosas, la gente de sociología de otras. El derecho lo mira muy desde la perspectiva de la reacción penal. Pero mundos de encuentro que permitan tratar de explicar eso es un fenómeno difícil de encontrar entre nosotros. Pero el temor está ahí. Chile tiene el índice de temor más alto del mundo. Eso tiene un impacto muy relevante en la manera en que las personas ven sus propios riesgos, ¿no? Porque cuando uno mira la relación del índice de temor, que es muy alto, y luego ve el índice de victimización, que va a la baja, es decir, la experiencia directa con el delito es muchísimo más baja. Los datos demuestran, por ejemplo, la encuesta de la Fundación Paz Ciudadana del año pasado. Chile más o menos hoy día tiene una tasa alta de homicidios que va bajando y que Chile tiene que hacer los esfuerzos todavía para poder llegar a las tasas que tenía hace 10 años atrás. Pero creo que hay un dato que es bien significativo ahí. Cuando a las personas se le pregunta, ¿usted cree que es probable que en los próximos 12 meses usted va a ser víctima del delito de homicidio? Cerca del 32% de las personas responde que sí. Claro, impresionante. Pero cuando uno ve que la tasa de homicidios en Chile hoy día es de 6 cada 100.000 habitantes, la probabilidad de que eso ocurra es 0,006. Entonces, ¿y cuando lo compara con otro país, ese 30 y tanto? Cuando uno lo compara, Chile es el más alto. El que sigue a continuación de los países más altos es Perú. Suecia, que tenía una ola de violencia en el último tiempo, pero luego baja sustancialmente. El resto de los países están asociados a situaciones muy contingentes, pero Chile tiene una persistente percepción del temor que es muy alto. Y el temor tiene un problema, porque el temor es paralizante. Y también es inatajable. Es inatajable. Entonces, creo que uno de los esfuerzos colectivos, y por eso la conversación que usted plantea es tan interesante, es ¿por qué pasa eso? Yo no podría explorar hipótesis, ¿no? Hay muchas inseguridades dando vuelta, ¿no? Lo que pasa en salud, lo que pasa en seguridad social. Claro, la amenaza se multiplica por los ámbitos de la vida humana. Y por eso la idea de seguridad humana es una dimensión un poco más global. La otra está asociada a una cuestión que es clave en cohesión social, que es la confianza. Y nuestros índices de confianza interpersonal son bajos y nuestro índice de confianza sobre las instituciones se ha ido decayendo. Entonces, cómo funcionan las instituciones es extremadamente relevante para abordar el temor de las personas. Y eso es muy determinante para ver qué medidas de intervención son significativas desde la intervención de la seguridad, si es que uno entiende seguridad en esta dimensión que es mucho más que policías y persecución penal, y donde controlar los factores de riesgo y por lo tanto fortalecer la cohesión social es tan relevante. Vamos a ese lugar, porque me imagino que usted recibe permanentemente la presión de dar estas declaraciones que de alguna forma se le exigen, como la cantidad de carabineros, como si se refuerza o no se refuerza la seguridad en tal o cual ámbito, ¿no? Capturar a los delincuentes, encarcelar a las personas, construir más cárceles. Pero, ¿cuáles son para usted, a medida que se ha ido metiendo cada vez más en este tema, los lugares, y también con la perspectiva de justicia integrada, los lugares donde uno podría realmente cambiar la trayectoria, tanto de la percepción, del miedo en general, como la confianza en las instituciones, como la confianza interpersonal? O sea, me imagino que estas son las cosas que lo hacen quedarse dormido usted en la noche, digamos, con preocupación. Claro, uno podría decir, uno podría tomar como un patrón, cuando a las personas se les pregunta, esto de acuerdo a los datos de la encuesta nacional de seguridad urbana, que se van a entregar los datos para el 2024 este año también. Pero si uno mira, y es relativamente consistente, ¿cuál es ¿usted cree que la situación de la seguridad en Chile
es buena, es mala. Entonces, cuando uno le pregunta sobre el país, es muy alto que dice es mala. Cuando le preguntan por su comuna, así, más o menos. Pero cuando le preguntan por su barrio, la percepción de las personas es que es buena. Lo cual es paradójico y que se combina con otro tipo de preguntas clásicas en estas encuestas, que está asociada a cómo ve su situación económica. Es decir, cómo miro yo al resto, a cómo miro la situación mía, de la de mi familia, en este caso de mi barrio, es bien importante. Ahí hay un aspecto que es clave. Y que es una oportunidad. Que es una oportunidad. Y esa oportunidad que tiene que ver en cómo uno mira ese espacio en que además donde las personas tienen intercambios cotidianos, ¿no? Desde el buenos días hasta las buenas noches, desde la situación de urgencia o la celebración de un cumpleaños, donde la alegría y la tristeza están en espacios comunes, uno debiera pensarla ahora desde el punto de vista en aquellos momentos en que las personas enfrentan el infortunio. ¿Quién está ahí? Claro, históricamente las familias, pero cuando las familias van reduciendo sus espacios, ¿quién está? Probablemente el vecino, y si no está el vecino, tiene que estar el Estado, en el fondo, ¿no? En la incertidumbre, en la tragedia, el rol de las instituciones es clave. Y sin embargo confiamos en el vecino, pero no en el Estado. Y otro de los factores que explica en parte de esto es, fíjese, ¿por qué los municipios siguen teniendo una confianza grande, importante? Cuando uno vea cuáles son las instituciones que tienen más confianza, entonces va la Policía de Investigaciones, va Carabineros, va Bomberos, va las Fuerzas Armadas. Y cuando usted ve el sistema de justicia, está al final, ¿no? Está el sistema de justicia, los jueces al final, el Congreso, que es el que produce las leyes al final, está el registro civil arriba también alto, y al medio aparecen como los municipios. ¿Qué elemento tienen en común los que están del medio hacia arriba? En que las personas tienen un contacto cotidiano con ellos y son instituciones que tienden a acogerlos o dar respuesta en algún sentido. Mala, lenta, da lo mismo, pero alguna. Pero está es como la familia, ¿no? Efectivamente. Entonces, y eso es muy determinante para abordar la manera de entender la seguridad en una dimensión de cobertura, de protección, ¿no? En que no está solo, porque la alternativa a estar solo significa defenderse por sí mismo. Es mirar hacia el costado o es mirar hacia atrás. Nunca poder mirar hacia el futuro. Y lo tercero que yo creo que... Pero es un segundo, pero lo que acaba de decir es bien relevante, porque por lo tanto, un lugar donde usted como ministro o los futuros ministros debieran poder trabajar y debieran trabajar de forma bien fuerte, es cómo descentralizar la respuesta de la oferta de seguridad del Estado hacia instituciones que estén más cerca de las personas. Ese es un factor. O lo segundo es cómo distribuir, porque si miramos la seguridad como reacción, eso es policía, persecución penal, pero si miramos la seguridad como prevención, la distribución de esos elementos es determinante para tener control de los factores de riesgo. Ejemplifico. ¿Es relevante para la seguridad la manera en que diseñamos la ciudad? Es clave. Es clave cómo definimos el lugar de la vía pública, es clave la extensión de una vereda, es clave la localización de un paradero, es clave la iluminación, pero es clave también en cómo distribuimos viviendas sociales. ¿Cuáles son, y esto sin ánimo de estigmatizar, pero cuál es uno de los factores recurrentes que uno ve en las irrupciones policiales? Las irrupciones policiales en aquellos lugares donde son ocupados como verdaderos almacenes de droga coinciden con el modelo de vivienda social que se construyó a finales de los 80, principios de los 90. 30 y tantos metros cuadrados en un tipo de bloque que además permite el cierre y por lo tanto, ¿qué es lo que hicieron este tipo de organizaciones? Lo cierran completo. Lo que hicieron es, en primero, usurparles a los dueños, que ya tienen sus años. Y aislarlo. Segundo lugar, cerrarlos. Y en tercer lugar, cerrarlos de un modo tal que operan como verdaderos búnkers. ¿Es el Estado responsable de eso? La respuesta es no. Pero generó las condiciones para la respuesta. Claro, sí. hay un efecto secundario. Fíjese, esto a propósito de los muchos temas interesantes que usted trata. Pero mire el caso de Cerro Chuño en Arica. ¿Cómo comienza? Como una disposición errada de residuos peligrosos. A continuación, y es una decisión sanitaria, a continuación, ¿en qué terminamos? Terminamos en la autorización de la construcción de vivienda social en torno a eso.
La tercera fase de la historia, en que terminamos en personas contaminadas con plomo en la sangre. Cuarta parte de la historia, el Estado reacciona y dice, no, ley de polimetales. ¿Qué es lo que hay que hacer? En la quinta fase, sacar a las personas de ahí. Pero entre que trata de sacar a las personas, las viviendas no hay demolición y por lo tanto las personas sin techo se toman esas viviendas. Aumenta la migración y los lugares que ocupan son esos. Termina ese espacio, que era un espacio contaminado, en un asentamiento ilegal. Y los asentamientos ilegales generan riesgos de seguridad. ¿Y dónde terminamos? En uno de los casos de investigación de crimen organizado más significativo, en Cerro Chuño. Cerro Chuño es un buen ejemplo. He tratado de hacer una síntesis muy breve para demostrar que un error de otra política sanitaria, otra de vivienda y otra de ambiental incompleta terminó siendo un problema de seguridad estructural. Eso es lo que muestra. Es que seguridad tiene que ver con el bienestar de las personas. Y que esos homicidios o esos robos que están ocurriendo en este tramo final, no es que tengan una relación causal, pero es evidente que hay un circuito de las decisiones estatales que han sido equivocadas. Y el último, creo yo, cuando usted me pregunta dónde uno focalizaría intensamente, yo diría que en la primera infancia. Primero, porque tenemos una exposición de jóvenes muy alta a la comisión de delitos. Por una serie de razones, tienden a ser... la gran olvidada la infancia. Es la gran olvidada. La gran Tienen postergada. un perfil para la comisión de determinados delitos que tiene que ver, además, la neurociencia en esto pueda entregar muchísimos antecedentes, ¿no? Pero además de eso, la pregunta no es cómo interrumpo carreras criminales, es cómo evito que comiencen esas carreras criminales. Y además, es muy determinante la adhesión parental. Entonces, identificar tempranamente esos riesgos es clave. Y hay adhesión parental. Hábleme en términos ciudadano. En términos simples. Que los papás estén presentes. Que los papás estén presentes, que si es un niño que está, como no tiene edad de imputabilidad, de los 14 años hacia arriba, entonces, si él está expuesto a la comisión de delitos, va a ser tratado como una situación de vulnerabilidad. Y para eso es importante que pueda incorporarse a alguno de los programas públicos. Para eso necesita que la familia esté muy activa. Si la familia no adhiere a esos programas, entonces lo que va a pasar con ese chico es que va a terminar en cualquier parte. Es que su biografía está relativamente escrita antes que cumpla su mayoría de edad. Claro. Y cierro con esto, en el fondo. Pero hay un aspecto para que no olvidemos, y es que en ese espacio no solo es la primera infancia, sino que también cómo focalizamos en la convivencia escolar, los espacios, la escuela, el espacio tradicional para aprender valores cívicos, se ha ido degradando progresivamente. Y no estoy hablando de la violencia física solamente. Estoy hablando de la violencia digital, de la cultura, de cómo se ha afectado la cultura del buen trato. ¿Por qué? Porque esas son precondiciones suficientes para la violencia, en el fondo, ¿no? Y la violencia es muy disruptiva en materia de confianza pública. Ya. Voy a reparar sobre varias cosas de las que ha dicho. Vamos a tener que ir un poco más rápido porque quiero aprovechar de alcanzar a hablar todo con usted, pues, ministro. Uno, cuando usted plantea esta serie de eventos desafortunados de las decisiones que se toman desde el Estado sin dolo, sin malas intenciones, pero que terminan en un desastre, de lo que habla también es de nuestra incapacidad humana de colaboración transdisciplinaria. O sea, de que el Ministerio de Salud, el de Vivienda, no habla uno con el otro. Y el Estado no ha desarrollado una capacidad inteligente de poder cruzar la data al punto de imaginar cuáles son las consecuencias. Hoy día tenemos no solo la voluntad humana, sino una tecnología que nos permite hacer eso, por ejemplo, la inteligencia artificial. Y también hemos avanzado mucho en la idea de que el paradigma de por silos nos va a llevar a la extinción, básicamente. Entonces, cuando usted plantea e identifica esto, ¿qué muñeca tiene hoy día un ministro como usted o un gobierno como este de cambiar ese escenario? Claro, lo que pasa es que el modelo de administración pública es un modelo estructuralmente por silos, ¿no? Entonces, la administración pública se ordena por sectores. Y de hecho, un ministerio representa un sector. Pero, ¿qué es lo que hemos aprendido en el país en materia de seguridad? Que en rigor, tanto la reacción cuanto el control de los factores de riesgo requiere de trabajo integrado.
Entonces, la creación del Ministerio de Seguridad no es simplemente un casillero en el organigrama. En verdad, lo que está ahí, lo que es genuinamente relevante, es la incorporación de un nuevo modelo de gestión pública en materia de seguridad. Lo que significa en que todos deben comprender que el resultado depende de un trabajo conjunto. Entonces, que esta idea, sí, la ley habla hace muchos años de la coordinación, pero es bien distinto generar condiciones de cooperación donde el beneficio común está dado por un resultado. En otros términos, el resultado no es atribuible a uno solo, sino que al conjunto de instituciones o fuerzas de tarea que, provenientes de distintos sectores, obtienen ese resultado. Y hoy día esos incentivos están puestos Y de esa esos manera. incentivos en materia de seguridad, por distintos tipos de razones. La experiencia de Chile, que venía de una política muy segmentada, han tenido que pasar años para esto, ojo. Hoy día tiene una cultura de la cooperación institucional que es clave, aun cuando provengan instituciones de muy distintos estatutos legales. Claro, pero eso hoy día está incorporado en algunas instituciones. Es muy fuerte en ambas policías. Para la gente, usted es muy joven y la gente que nos está viendo probablemente también. Mucho más joven que nosotros incluso. Por Típico cierto. CNN, nuestro público. Pero en la década de los 90 hay una famosa imagen de un detenido que luego es disputado por carabineros y la Policía de Investigaciones. Ya. Ese fenómeno que está muy en la década de los 90, hoy día sería sencillamente imposible. Pero claro, es una cultura de la cooperación entre policías, con fiscales, con algunas agencias gubernamentales que cumplen un rol en eso, no sé, aduanas, impuestos internos, pero donde el ecosistema institucional completo no está incorporado. Por ejemplo, o sea, vivienda y salud. ¿Dónde están? O, por ejemplo, agricultura. Claro. ¿No? Esta idea, mire, sabe que por la zona norte están ingresando contrabando o a especies silvoagropecuarias que pueden afectar. Si el SAC lo mira simplemente como una cuestión silvoagropecuaria, se va a perder el 80% del resto, y es que ese contrabando que opera en el norte tiene asociada una organización, una estructura, en fin. Y que probablemente... Que es una carretera para muchas otras cosas. Lo suyo sería mucho más eficaz si se acopla a este trabajo más integrado. Esa cultura institucional... Están haciendo. No solo están... Yo creo que, yo lo diría del siguiente modo. Es posible que hubiese quedado incorporado ese modelo de gestión en la ley del Ministerio de Seguridad porque hay un camino que se ha desarrollado. Lo que pasa es que se puede multiplicar por mucho hacia adelante. Piense simplemente en la importancia que tiene que para un municipio que tenga claridad del impacto de un permiso de edificación. De nuevo, no quiero estigmatizar a nadie, pero cuando usted tiene edificaciones de mucha densidad con poco espacio público... Es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo porque al final del día, en pocos metros cuadrados, las personas no van a permanecer o no van a permanecer permanentemente en sus hogares. Por lo tanto, van a ocupar ese espacio público. Si ese espacio público no está, es un espacio que va a generar incivilidades. Y las incivilidades son los primeros lugares donde las personas comienzan a sentir la falta de Estado. Y esa falta de Estado transmite temor. Vamos al siguiente punto sobre las infancias. En Chile, vaya que... o sea, como que hay unos dolores que uno los dice y te duelen las muelas. Uno es, hablemos de la educación, y el otro es, hablemos de cómo le hemos fallado de manera sistemática a los niños. Los índices de exposición a violencia de los niños en Chile, a violencia física, ni siquiera solo violencia verbal, ¿no? Y metámosle a eso toda la cama del mundo digital. Son desastrosos. Y así también estamos viendo hoy indicadores de salud mental muy graves en los niños y particularmente en los niños más vulnerables. Pero yo creo que tiene que ver en este compromiso. Chile tiene un compromiso y una deuda con la infancia hace mucho tiempo. En parte tiene que ver con lo que implicó la tragedia del Sename, el compromiso del sistema institucional por reformar y separar la vulneración del sistema que está vinculado a la responsabilidad penal. Pero es evidente que los nuevos factores de riesgo, las nuevas circunstancias, los contextos en los cuales se desenvuelve la infancia y la adolescencia son claves para generar una cultura de cohesión social y, por cierto, mirar la seguridad desde esta perspectiva más de cuidado y prevención.
Y esto no solo tiene que ver con la vulnerabilidad socioeconómica, que es un factor relevante. No, pero la violencia es bastante transversal en la Sí, infancia. y el tema central ahí es la violencia digital. Fíjese que los datos que tiene, por ejemplo, en el caso de la Policía de Investigaciones de Cibercrimen, en lo que está vinculado a los tres principales focos de delito vinculados a nuevas tecnologías, está asociado a delitos económicos y muy cerca vienen los delitos sexuales asociados a explotación sexual infantil. Claro. Y entonces, yo probablemente hay algunas personas que vieron esta serie, ¿no? Pero si vieron Adolescencia, Le iba a hablar de adolescencia, de hecho. el capítulo final, que está dedicado a su familia, en la conversación que tienen los padres, Aparece todo. está todo. Y esa conversación, que es como una Que conversación... para quien no la vio, está la ausencia, está la incapacidad que tenemos los adultos de comprender al mundo digital, Y está también está la soledad de los niños. está esa idea de que el hecho que estemos próximos físicamente no es lo mismo que estemos juntos o involucrados, ¿no? Ni él tampoco quiere decir que estemos a salvo. así es, cuando él le dice a ella, pero si él estaba jugando siempre, él no se movía de la casa, como para decirlo en términos más bien, Estás en la pieza al lado. como diría una madre nuestra, en el fondo. Y ese capítulo final, esa conversación, creo que sintetiza muy bien ese problema. Ministro, nosotros realmente queríamos hablar con usted porque estamos muy interesados en cómo se destraban las llaves para poder abrirnos hacia un país con mucha más cohesión social. Sin duda la seguridad es un ingrediente que nos afecta y nos habilita o nos imposibilita mucho ese camino. Desde el Ministerio de Seguridad, ¿usted cómo siente que se pueden abordar estas conversaciones que son mucho más sutiles? O sea, estamos hablando de colaboración, de cuidar a los niños y a las niñas en su desarrollo desde muy chiquititos. Estamos hablando de reconstruir la confianza, que es como una cosa que se nos va entre los dedos. Entonces, ¿cómo ve usted que el Estado tiene desde, por ejemplo, el Ministerio, la posibilidad de meterse en ese rincón? Mala confianza tiene esto, que este desafío, ¿no? Que es la creencia, es la convicción de que frente a un desconocido existirá tranquilidad y paz en el fondo. Porque al final, y por eso es tan relevante la confianza como un factor de cohesión social. Porque esto no es la familia, es que entendemos que para que exista seguridad como un elemento determinante de la paz social. Y por eso las sociedades, ¿cuáles son? Como se suele explicar, ¿no? ¿Cuáles son las sociedades más seguras? Son las sociedades más justas. Y por lo tanto, es muy relevante lo que hacemos como reacción, pero es mucho más importante cuánto actuamos en prevención. Y prevención no solo por factores de riesgo, tiene que ver en las condiciones sociales del diálogo, ¿no? En entender que el barrio, por eso el relato sobre cómo las personas perciben su barrio es muy relevante, donde la convivencia escolar, esos espacios de intercambio e interrelación directa, es clave para generar condiciones de seguridad, de cohesión. Porque de lo contrario, usted normaliza la violencia como una manera de relacionar. Y si normaliza la violencia, usted normaliza la violencia como una forma de apropiarse bienes de terceros, normaliza la violencia como una manera de enfrentar una discrepancia con otro. Y el factor de violencia puede ser una de las cuestiones más preocupantes que podamos tener. Y por eso vuelvo sobre el índice de temor. O sea, y yo creo que ahí necesitamos volver a respirar, Como un cambio cultural. sentarnos a conversar y sobre todo quienes participan de los debates públicos y quienes tienen incidencia pública tengan presente que sus mensajes son muy relevantes en cómo las personas perciben ese temor. Porque al final del día no es solo que el índice de temor es alto, es que eso también tiene un impacto en la manera en que las personas viven su salud mental. Una sociedad ansiosa, una sociedad que considera que todo lo que está en su entorno es riesgoso, es una sociedad que vive en la soledad. Y por cierto,
conspira contra la confianza y conspira contra la cohesión social. Que es una descripción bastante precisa de lo que está viviendo en distintos momentos nuestra sociedad. Así Una es. sociedad muy sola, con muchos índices muy altos de problemas de salud mental, donde las personas tienen mucha desesperanza porque ven que no hay mucha salida, a veces por circunstancias de salud, económicas, etcétera, ¿no? De educación. Y además con la idea de inmediatez, ¿no? Porque otro de los datos que viene sorprendiendo muy fuertemente para Chile es cómo ha caído el nivel de esperanza, que tiene que ver con cómo miramos el futuro. Y si el futuro lo miramos en días, entonces estamos en la ansiedad de la inmediatez. Y eso es un factor que yo creo que también es relevante, no solo de los actores públicos, sino que también cómo el Estado es capaz de transmitir que está a cargo. Y que está mirando a largo Y que plazo. está mirando a largo plazo, efectivamente. Ya, avancemos sobre tal vez algunas dimensiones más personales y filosóficas, ministro, porque hay algo de lo que usted habla que tiene que ver con cosas que uno aprende cuando se pone mayor. Yo no lo quiero llamar a usted que sea una persona mayor, pero igual lo es. Y cuando uno envejece hay una calma y una perspectiva del tiempo, uno sabe que hay ciertas cosas que no son tan graves. ¿Cómo el Estado, como un ministro, cómo las autoridades pueden transmitir eso en su cotidianidad cuando los incentivos están puestos exactamente en el lugar opuesto? Y ahí, ¿cómo lo hace usted? ¿Y qué reflexiones tiene también desde un lugar más íntimo en un año tan difícil como, por ejemplo, puede ser el año electoral, ¿no? Claro, cuando uno mira la trayectoria de Chile después del 2019, Chile vio los procesos constituyentes como un fenómeno de esperanza. Y por lo tanto, del 2020 hasta hoy, todos los años han sido años electorales. Y han sido años electorales con una paradoja bien grande, porque han sido años electorales con esperanza, pero también han sido años electorales, el momento en que se aprueba el camino constituyente, en que se elige la convención. Con desilusión. Pero también han sido años o procesos electorales con desilusión. Y con un reintento y nuevamente desilusión, ¿no? No quiero decir que esos años sean como parte de las biografías, pero hay algo que nos une a todos que yo creo que no debiéramos olvidar. Que estos últimos 5 años hemos vivido entre la esperanza y la desilusión. De una manera bien radical en uno y otro. Y de un año a otro. Y en consecuencia, donde el mirar al futuro ha sido muy difícil. Y yo creo que la responsabilidad de quienes participan de la esfera pública, y me refiero a los que tienen cargos de responsabilidad, en mi caso me ha tocado este tiempo, los medios de comunicación, es que luego de este ciclo el país tiene que seguir avanzando. Y que si hay algo que han servido estos años electorales, es que colectivamente podemos tomar decisiones con esperanza o con desilusión, pero que colectivamente las tomamos. Vendrá un nuevo ciclo, vendrá una nueva etapa, el momento constituyente lo dejamos de lado, pero ese proceso de aprendizaje colectivo, además, mediado por la pandemia, que es también la tensión entre la soledad y la admiración. La soledad del encierro y la angustia del encierro, y la admiración de quienes estaban trabajando y poniendo en riesgo su vida o su salud por atender a otro. Entonces, claro, la generosidad. Entonces, pero también el egoísmo y la generosidad. El egoísmo y la generosidad. La esperanza y la desilusión. Y esos han sido relaciones pendulares que en muy poco tiempo lo hemos vivido. Sin embargo, yo soy a veces extraordinariamente entusiasta, pero hay una cosa buena común de ambos momentos, que es que hemos estado juntos. O sea, seguimos votando, seguimos queriendo participar de ese espacio. Y además en un contexto donde si los países tienen biografía, sus traumas previos fueron muy disruptivos hace 50 años atrás. Claro. ¿No? Jared Diamond ha escrito sobre esto y lo que ha dicho es, bueno, cómo los países también curan sus heridas colectivamente. Uno de los ejemplos que él expone es el caso de Chile y su crisis, la crisis del golpe, pero eso es una crisis de mucha polarización. Si uno ve 50 años después,
las crisis que nosotros hemos vivido éramos crisis que hemos recompuesto colectivamente. Entonces, claro, la esperanza y la desilusión la hemos vivido conjuntamente. Ministro, no me queda mucho tiempo, pero quiero dos cosas. Acaba de ocurrir un hito bien importante y es la entrega del informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. ¿Cuál es su sensación después de ella? Primero primero admiración a quienes lo integraron. Yo tengo admiración por todo, pero tengo admiración por el ministro Moreno, pero sobre todo por la senadora Carmen Gloria Aravena. Impresionante lo que ha hecho, ¿no? No solo por eso, sino que a mí me ha tocado ser testigo de ella senadora de oposición, pero siempre ha sido una persona que ha defendido con convicción sus ideas, pero siempre con una forma deferente en el trato. Y en el momento que fue el momento tenso de la entrega del informe, ella actuó exactamente de acuerdo a sus principios. De acuerdo a sus principios. Y eso para mí, yo tengo particular admiración por ella, por lo que hizo, pero creo que refleja la oportunidad de lo que es el informe de la Comisión y de lo que es la comprensión de la paz y el entendimiento, no la solución de todos los conflictos que están asociados al debate histórico en la zona de la Araucanía, sino que el momento para poder establecer reglas que nos permitan avanzar. Y por eso me parece un esfuerzo admirable del cual yo soy un incondicional en su apoyo. Que es en este caso una medida preventiva, además. Que es una medida preventiva. Sí. Y para cerrar, hablábamos de este año electoral tan difícil, de la relevancia de los modelos. También sabemos que a usted le queda poquito tiempo en el cargo. ¿De qué le gustaría ser parte antes de que cierre esto? No le quiero decir cuál es su legado, porque usted es muy poco dado a alumbrarse a sí mismo, pero ¿de qué le gustaría ser parte y recordar que usted fue parte de eso en este periodo? Pasa una cosa bien paradojal, y es que yo en mi condición de profesor de Derecho Administrativo he escrito mucho sobre diseños institucionales y sobre implementación. Y en el círculo largo, y en varias comisiones me invitaron a participar para redactar reformas institucionales. En fin. Y en ese circuito largo me tocó llegar a un momento de implementar. Y yo creo que lo que tengo en mi cabeza es que cada acción que ejecuto, cada decisión que está asociada a ese proceso, tiene que ver con darle la mayor posibilidad de desarrollo a la agenda de seguridad pública del Estado, con indiferencia del gobierno que sea una política, y por eso su diseño, ¿no? Que gestione una política de Estado permanente y no simplemente contingente. Tener conciencia de que no es un botín personal, sino que es el impacto que tiene para la sociedad, es quizá con lo que me alienta el haber aceptado este momento y lo que me alienta estar hasta el último día de la administración. Usted tiene una causa personal bien fuerte, que es trabajar por reinserción. Sí. ¿Por qué en eso? Porque lo que tenemos en reinserción... Porque ese fruto usted no lo va a ver, pues. No, por cierto, y porque trabajar en reinserción es trabajar en seguridad también. No solo, usted puede mirar la reinserción por convicción, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas que infringen la ley deben tener otra oportunidad. Después que cumplan sus penas y sus condenas con la justicia, en el fondo, ¿no? Eso es un castigo colectivo. Pero si usted no tiene esa convicción, si usted cree que hay personas que son per se malas, mire desde la perspectiva de la conveniencia. Los metros cuadrados de cárcel son relativamente limitados. En segundo lugar, si usted quiere perseguir el delito más violento, tiene que segregar adecuadamente y tiene que tratar entonces que aquellas personas que tienen bajo compromiso delictual tengan la posibilidad efectiva de desarrollar sus proyectos de vida, porque de esa manera evita que ellos vuelvan a cometer delitos. Entonces, por convicción o por conveniencia, socialmente la reinserción es clave. Y cuando uno habla, no solo está hablando de reinserción de jóvenes, no solo, en el caso de reinserción de adultos es bien relevante. El perfil de las personas que tenemos privadas de libertad, el 92% son hombres. El porcentaje más significativo está entre 20 y 32 años. Son las etapas productivas las que tenemos presas las personas. Cuando uno mira el caso de las mujeres, y usted me ha escuchado muchas veces eso, las mujeres tienen tasas de reincidencia muy altas porque
porque el 90% de las mujeres que ingresan a la cárcel son madres, son jefas de hogar. Cuando usted priva de libertad a una mujer, el impacto que tiene en su familia y en sus hijos es muy grande. Entonces, condena en el fondo. Es una condena anticipada en el fondo. Para los niños. Entonces, la reinserción es clave desde la perspectiva del compromiso colectivo, también en perspectiva de seguridad. Yo creo que hay razones humanas detrás de esto también. Pero si usted legítimamente tiene una dimensión distinta y cree que los malos son malos siempre, yo le diría, ¿sabe? Si usted cree que la seguridad es evitar que se sigan cometiendo delitos, entonces hay buenas razones para invertir en reinserción. Y por eso es tan clave la participación del sector privado, de las universidades, en materia de reinserción. Es una manera también de garantizar la seguridad una sociedad, la seguridad, entendiendo la seguridad como tranquilidad y como una sociedad más justa también. ¿Tiene esperanza entonces, ministro? Yo mucho. Bueno, ahí estamos todos juntos. Muchas gracias por estar en Pares Impares. Que esté muy bien. ¿Cuántas veces podemos hablar de estas cosas de esta manera? Es un regalo. Yo por lo menos lo agradezco todo el tiempo porque qué interesante sería poder abordar estos problemas tan complejos con una mirada un poco más compleja, ¿no? En esas mesas familiares en las que hablamos tanto de estos temas. ¿Qué actitud nuestra podría cambiar la discusión hacia un lugar donde se abra una posibilidad? Los dejamos con esa pregunta y vamos a una breve pausa en Pares Impares. Como bien planteaba el ministro Cordero, no es lo mismo encarcelar a un hombre que a una mujer. Y las mujeres requieren un cierto programa de reinserción mucho más específico por las condiciones en las que están y justamente por los efectos que tiene encarcelarlas o que vuelvan a reincidir, ¿no? Pero ¿cuáles son esas características y cómo podríamos desarrollar herramientas efectivas para que la reinserción femenina funcionara y se convirtiera finalmente en una medida preventiva de seguridad para el país? Veamos los detalles en la nota de Miranda Aspe. Todo el mundo habla de la reinserción, pero en mi caso el salir es cero, es nula, porque no hay. En Chile actualmente hay más de 5.000 mujeres privadas de libertad, lo que representa un 8,2% de la población penitenciaria total. Un porcentaje que se ha incrementado. Durante los últimos 4 años, la población penal femenina ha crecido un 56%, la cifra más alta en los últimos 13 años. La mayoría son imputadas por delitos no violentos y su situación está vinculada a la criminalización de la pobreza. Por lo general, las mujeres que ingresan al sistema son mujeres que son jefas de hogar, que tienen muy baja escolaridad, que han tenido historias de abuso muy grandes y de violencia intrafamiliar muy grandes, entonces, y que además son madres. La gran mayoría proviene de sectores más vulnerables, son mujeres con bajo nivel de escolarización, son mujeres que tienen familias monoparentales o que están al cuidado de sus hijos, de sus hijas y que están al cuidado incluso de adultos mayores. 85,4% de las mujeres privadas de libertad son madres, con un promedio de 2,8 hijos. 51% está condenada y 49% imputada. Si ese periodo es un tiempo perdido, un tiempo donde ella va a tener más contagio criminógeno, donde ella no va a tener posibilidades de volver mejor, como una persona prosocial, digamos, entonces es un puro castigo y eso no tiene ningún sentido. Trae como consecuencia que estas mujeres no tengan ningún tipo de intervención, taller, educación, ningún tipo de intervención en reinserción mientras están cumpliendo su condena. Por lo tanto, si es que estas mujeres resultan ser inocentes, eso va en total desmedro de su proceso de reinserción. Es una triple condena, que son mujeres que son condenadas a través de la justicia, que son condenadas socialmente por la sociedad civil y también es la condena de apartarse de la crianza y de sus hijos y de sus hijas. Que según las especialistas marca una de las condenas más fuertes. Muchos de los hijos e hijas quedan al cuidado de otras personas y que van también cayendo en esta red de la desprotección, del abandono y por sobre todo que quedan más bien en una situación de vulnerabilidad. La mayoría de las mujeres que están en prisión hoy día son jefas de hogar
Y ese tema es no menor porque eso rompe el tejido social en el sentido que rompe la estructura familiar. ¿Cómo podría la reinserción ayudarnos a recomponer el tejido social? Amo tejer, me descubrí una pasión que tampoco sabía que yo podía hacer. Son distintos hilos los que Jimena ha tenido que hilvanar para ir rearmando su vida. Al igual que otras mujeres, tras su paso por el sistema penitenciario se ha encontrado con distintas barreras. Yo no tenía un oficio, no tenía una profesión. ¿Qué quiero hacer? Me quiero reinsertar a la sociedad, por mi familia y por mí. Pero ¿qué hace hacer? Aseo, limpieza en una casa. No puedo ir a una empresa donde me contraten porque me van a pedir mi certificado de antecedente y nadie te contrata. Que me gustan los niños, puedo cuidar niños por hora. Si no es un conocido, tampoco te dan trabajo. Pero en 2023, el taller Rearmar la contactó. Se trataba de un taller de cestería, en el que ya había participado, pero ahora la propuesta era distinta. Su profesora la invitaba a enseñar a otras mujeres privadas de libertad, esta vez desde fuera. Empezó a hacer productos muy bonitos, unos diseños muy creativos y conocer su vida, conocer lo que ella ha hecho, lo que ella vivió y ver esa fuerza que tiene, esa resiliencia que tiene. Ha sido fantástico compartir con ella. Nos hemos hecho muy amigas y muy buenas compañeras. O sea, llegar y contar mi historia y que entiendan, como siempre digo, un testimonio vivo de que yo estuve en algún momento en tus zapatos y que vean que sí se puede, que hay pocas oportunidades, muy pocas la verdad, pero que cuando hay que tomarlas. En cada clase, cuando hay esos minutos de silencio que no son incómodos, que son agradables finalmente porque te das cuenta que están concentrados en lo que tú le estás tratando de traspasar. Les sube su autoestima, pueden generar ingresos con esto, tienen algo para estar ocupadas. Entonces creo que es muy importante, ha sido muy bonito y por eso el proyecto se llama Rearmar, en el sentido de la reinserción, de rearmarte a ti misma como una mujer, con tu familia, que no estuviste con ellas un tiempo y ahora puedes trabajar desde tu casa. Mamita, ¿por qué no te venís con nosotros? Tú siempre decís que el tiempo pasa rápido y nunca pasa. Estrenada en 2023, Malqueridas es una película dirigida por Tana Gilbert, que a través de imágenes capturadas por las propias internas, ofrece una visión conmovedora sobre la maternidad en las cárceles de Chile. Me encontré con unas imágenes de una mujer que estaba privada de libertad y que era muy joven y que tenía a su recién nacido dentro de la cárcel. ¡Que lo cumpla feliz! Y ella se empezó como a registrar en este perfil de Facebook, sobre todo los primeros días de vida de su hijo, cuando las madres son primerizas o cuando las madres son simplemente, queremos registrar a nuestros hijos y queremos también como tener esos momentos guardados. Y claro, en la cárcel las mujeres pueden estar hasta los 2 años con sus hijos dentro de la cárcel, si es que hay espacio de la sección materno-infantil. ¿Cuáles son los cambios estructurales y los desafíos que no solo enfrentan las mujeres dentro de la cárcel, sino que sus familias afuera? Yo creo que es muy importante hacer estudios que permitan conocer los focos que son realmente eficientes en permitir que la reinserción se logre. Pensar críticamente en la cárcel es pensar también en los procesos de reinserción futura y post-penitenciaria de las mujeres privadas de libertad. Es muy relevante que como país avancemos en tener un clima social más inclusivo. Es diferente, o sea, el entrar y el poder salir que nadie te esté revisando, salir como libre. Entre 2025 y 2030 se estima que cerca de 30.000 personas privadas de libertad terminarán sus condenas. Un escenario que nos obliga a repensar qué tipo de sociedad queremos ser y cómo, al igual que Jimena, seremos capaces de reconstruir la red invisible que nos une, nuestro tejido social. 2025 ha sido un año muy acontecido y nosotros podemos guardarlo de distintas maneras en nuestra mente, pero a mí me encantaría que lo guardáramos como el año de los acuerdos, porque en lo poco que va del año se han logrado 2 acuerdos muy importantes para nuestro país. Uno fue, por ejemplo, el acuerdo de pensiones y otro, este acuerdo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que busca un camino para la situación de la zona de la Araucanía, los lagos y Biobío.
Entonces nos surgió la pregunta, ¿qué es lo que se requiere para entrar en el mundo de los acuerdos? ¿Cuáles son esos ingredientes que permiten ese diálogo, que da un fruto que todos queremos? Veámoslo en la siguiente animación. Hay personas con las que podríamos hablar de lo que fuera sin temor a nada, mientras que con otras nos cuesta más porque no tenemos confianza. ¿Cómo se construye la confianza con un desconocido o incluso con un enemigo? Según el Centro Nansen para la Paz, que ha trabajado en muchas zonas de conflicto alrededor del mundo, la clave está en humanizar al otro, porque al reconocerlo como persona, con sus dolores, historias y realidades, podemos encontrar puntos en común sobre los cuales conversar y respetarlo como un otro legítimo. A veces cosas tan sencillas como comer o bailar juntos, disfrutar de una obra de arte o de los recuerdos más atesorados de nuestra infancia, cuestiones profundamente humanas, podrían ayudarnos a ver que el otro no es tan distinto y construir así un puente que nos ayude a transitar hacia un lugar común, donde después se puedan abordar temas más complejos. Aunque es un proceso que toma tiempo, mientras más sólido y profundo sea nuestro diálogo sobre cosas personales, la confianza es mucho más estable y duradera, lo que abre las puertas hacia un verdadero encuentro en nuestras diferencias. ¿Por qué rincones del pensamiento, las ideas y las emociones ha viajado su alma a lo largo de este capítulo? Les quiero contar que hemos llegado al final de este capítulo de Pares Impares, pero revueltos por toda la cantidad de tareas que podríamos emprender juntos para llegar a mejores futuros comunes. Esta conversación sobre seguridad, la mayoría de las veces que la tenemos o que la vemos en la tele o que la tenemos incluso en las mesas familiares, lo que nos produce es como una incomodidad, nos produce miedo, nos sentimos un poco amenazados, nos genera ansiedad. Sin embargo, existe la posibilidad de hablar de seguridad y de sembrar esperanza, de la mano de estas medidas que parecen que no fueran una medida de seguridad y sin embargo sus impactos en la vida social y en la vida común son enormes. ¿Cómo cuidamos mejor a nuestros niños y niñas? ¿Cómo hacemos que las mujeres cuyo efecto, cuidar a una mujer tiene un efecto tan enorme en la seguridad, pero también en otros ámbitos? Potenciar a una mujer tiene un valor enorme y multiplicador, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento. ¿Cómo hacemos que esta sea una sociedad donde las mujeres se sientan cuidadas y además impulsadas? ¿Cómo podríamos también despertar esos espacios de nuestro ser, de nuestra conducta, que activan los espacios comunes, donde nos sentimos más confiados, donde somos la mejor versión de nosotros mismos? Esas son algunas de las ideas que queremos visitar junto a ustedes y también encontrar juntos una respuesta. Porque es la única forma, básicamente. Y porque si juntos no estamos convencidos de esto, es difícil que funcione. Y sin embargo, si funciona, qué lindo sería, ¿no? Nos queremos encontrar con ustedes siempre en este programa de Pares Impares a través de todas nuestras redes, de las redes de CNN Chile, también en las redes de la Corporación 3xI. Y estamos atentos y escuchando cómo podemos avanzar en esta tarea más rápido y mejor. Nos vemos. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.